desde su casa. Bueno, estamos casi en familia, el tráfico, el tiempo, el fútbol, el miedo a la seguridad que se habla mucho, conspiran, y hoy han conspirado conjuntamente, ¿no? Pero es una ocasión excepcional para la Academia Ecuatoriana de la Lengua recibir como nuevo miembro honorario de esta institución a un conocido intelectual, poeta además. Y antes de seguir quiero contarle a Nils, estoy de jurado de un concurso de novela, no puedo decir cuál es. Y una de las novelas, que es una de aprendizaje, los chicos dicen, vamos a reunirnos a leer a nuestro amado Neil Vince. Lo dice así esa novela que es buen caro. Bueno, preside esta sesión solemne el doctor Fabián Corral Urbano de Lara, director en funciones. Nuestra directora, Susana Cordero de Espinosa, justamente mañana en La Rioja, va a ser honrada con un doctorado honoris causa por la Universidad Internacional de La Rioja, junto con otros 3 directores de academias hispanoamericanas. Neil Vince es doctor en Filología Hispánica y catedrático de Literatura de la Universidad Complutense de Madrid. También es un destacado poeta, ensayista e investigador. Escocés de origen, británico y español, lo consideramos también. Uno de los campos en que ha desarrollado su investigación constituye el relativo a las relaciones que se dieron en su momento entre la intelectualidad y los estamentos políticos latinoamericanos con la República Española de 1931 a 1936 y las repercusiones en este subcontinente de la Guerra Civil de 1936 al 39. Hace pocas semanas, con los auspicios de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, dictó a través de la plataforma Zoom y desde Madrid una conferencia sobre el tema La tragedia española es tragedia nuestra, Ecuador y sus intelectuales ante la Guerra Civil de España. Vince abordó en tal oportunidad el involucramiento de figuras públicas, artistas y periodistas ecuatorianos en el fenómeno de la Guerra Española, desde una perspectiva histórica e interdisciplinaria. Es poeta y ha hecho muchas otras investigaciones, como por ejemplo sobre la poesía chilena, sobre todo en relación con la obra de Nicanor Parra y la relación entre poesía y ecología. Bueno, vamos a dar paso primero a unas palabras de bienvenida de nuestro director, el doctor Fabián Corral Urbano de Lara. Buenas tardes. Yo quisiera simplemente dar la bienvenida a Neil Vince, una bienvenida cálida a pesar de la tarde fría, y esperar que sea un evento, a pesar de que con pocas personas, pero un evento interesante en que le vamos a recibir como académico honorario, de manera que declaro inaugurando este evento y podemos seguir adelante. Gracias. Bueno, en el orden del día escucharemos las palabras de bienvenida a Neil Vince por parte del doctor Álvaro Alemán, académico de número. Con ustedes. Buenas tardes, buenas noches. La Academia Ecuatoriana de la Lengua, reunida hoy en sesión, se complace de recibir a don Neil Vince como miembro honorario de nuestra institución. La Junta Directiva de la Academia me confirió el honor de dar la bienvenida a Neil y es lo que procederé a hacer antes de escuchar con gran anticipación el discurso de incorporación de nuestro nuevo académico. Me va a permitir que me refiera al doctor Neil Vince como Neil, ¿no? Tenemos una amistad de varios años y me resisto a utilizar su apellido. Nacido en Londres de padres escoceses en 1965, Neil se licencia en Filología Clásica por la Universidad de Oxford.
hace estudios de posgrado en la Universidad Católica de Chile y la Universidad Complutense de Madrid, donde, como dijo Panchito, hoy es profesor titular y director de la maestría en literatura hispanoamericana de esa institución. Es autor de los libros de ensayos Un vals en un montón de escombros, poesía hispanoamericana entre la modernidad y la posmodernidad, de 1999, Nicanor Parra, 2000, la poesía de Jorge Tellier, La tragedia de los lares, del 2001, y Callejón sin salida, la crisis ecológica en la poesía hispanoamericana, del 2004. Ha preparado las ediciones de obras completas y algo más de Nicanor Parra en el 2016 y 2011, y El árbol de la memoria de Jorge Tellier. En colaboración con Vanessa Pérez Sauquillo, ha traducido y prologado la antología Muertes y entradas de Dylan Thomas en el año 2003. Como poeta ha publicado los siguientes libros: Five Love Songs y 7 Urracas, ambas del 99, Tratado sobre los buitres, que obtuvo el Premio Internacional de Poesía Gabriel Zelaya en el año 2002. Esta obra se ha reeditado 2 veces. La segunda edición en Argentina, que conserva la primera edición, y la tercera en Chile, que incluye poemas nuevos compuestos desde el año 2002 hasta el año 2011. Canciones bajo el muérdago, 2003, Oficio de carroñero, 2007, y Salido de madre, antología poética, del 2010. Entre sus numerosos estudios sobre la Guerra Civil Española destacan La llamada de España, escritores extranjeros en la Guerra Civil, 2004, y la antología Voluntarios con gafas, del 2009. Dirigió el proyecto de investigación El impacto de la Guerra Civil Española en la vida intelectual de Hispanoamérica, que inició con el libro Ecuador y la Guerra Civil Española, La voz de los intelectuales, que la Academia Ecuatoriana de la Lengua se honra de haber presentado en la conferencia de Zoom de NIL hace poco tiempo, y que ahora está disponible de manera gratuita en nuestra plataforma, ¿no? Ustedes pueden encontrar el PDF, imprimirlo, y van a recibir un documento exactamente igual a este. Seguramente pocos de los presentes lo saben, pero Neil Beans practica entre sus múltiples ocupaciones y talentos la de observación o avistamiento de aves silvestres. Neil es así pajarero. El diccionario de la RAE define este adjetivo como, cito, perteneciente o relativo a los pájaros. En su segunda acepción, cito, dicho de una persona aficionada a los pájaros, especialmente a su observación en su ambiente natural. Fin de cita. Esta actividad informa la tarea intelectual de Neil, particularmente su producción poética, en gran medida concentrada en tratar la buitrística, es decir, todo lo relativo a los buitres, su constitución, reputación, simbología y utilidad, como habría dicho Claude Lévi-Strauss sobre los animales, su utilidad para pensar. Aquí uno de los poemas de Neil del libro Tratado de Buitres. El título es Gyps Fulvus. El rebaño sigue avanzando. El pastor le descuelga el cencerro a la vaca moribunda, que apenas oye cómo se aleja el tintineo. Los buitres leonados se la comen. Una oveja descarriada, menos inteligente quizá que sus congéneres, miraba un paisaje sin ver el precipicio a sus pies. Los buitres leonados se la comen. ¿Quién iba a pensar que un caballo salvaje que gozó galopando por las anchas praderas del valle resbalaría al cruzar un río? Los buitres leonados se lo comen. Un cazador sale al monte y dispara. El ciervo malherido se pierde entre los árboles, está lleno de fragmentos de balas, se desangra. Los buitres leonados se lo comen. Un zorro ladrón ha muerto, envenenado por un cebo de conejo que dejaron en la puerta de su guarida. Los buitres leonados se lo comen. El poema explora varias rutas hacia la muerte: la enfermedad, el accidente, la violencia súbita. También presenta distintas respuestas ante la fatalidad: el abandono, el descuido, la sorpresa, la fuga, el engaño. En todos los casos, la muerte llega a los animales del poema: vaca, oveja, caballo cimarrón, ciervo, zorro. En todos los casos, los buitres visitan la escena final.
La repetición del verso final en cada cuarteta ejerce un efecto ceremonial, evocador de la Eucaristía, la conversión del cuerpo en pan y de la sangre en vino, la transubstanciación visita todas las instancias en que la materia animal se pierde, sin desaparecer del todo, se transforma mediante la actividad redentora, salubre y democrática de los buitres. Observamos en el poema un ejercicio de relaciones públicas a favor del ave carroñera, en contra de su mala fama. De nuevo, Neil Binns, cito: ¿quién inventó la mentira? ¿Quién instaló al buitre en el bestiario del mal? ¿Quién encarnó en la piel del buitre el mal? ¿Fuiste tú, Esquilo? La referencia es a la primera obra de una trilogía que Esquilo dedicó a Prometeo, Prometeo encadenado, y que constituye el tratamiento más importante de este mito en la tragedia griega. Ya que hemos llegado a Prometeo, quiero postular aquí la importancia de este mito para entender la condición orgánica de la obra de Neil Binns, una obra que se distribuye entre su producción poética y crítica y que ofrece como clave para la unidad de ambas su defensa del buitre. La rehabilitación de la figura del buitre tal vez se entiende mejor si pensamos en el texto literario, digamos, el texto poético virtuoso, como el cuerpo de Prometeo, que se ve asediado de manera constante por el texto crítico, por el ave rapaz. En otras palabras, la actividad crítica es necesaria, constituye el estímulo indispensable para la renovación sufriente del texto poético. La actividad crítica, que por otro lado es siempre, si bien llevada, actividad histórica, renueva y transforma la obra original, la asimila y actualiza. El problema radica en que el proceso implica un acto de tortura necesario, figurado como innoble, del que se acusa al buitre, al crítico. Italo Calvino, en su ¿Por qué leer los clásicos?, dice lo siguiente en su octavo intento de definir un clásico. Hay 14 intentos de hacerlo, dicho sea de paso, cada uno para extender esta metáfora comparable con el vuelo espiral de un ave rapaz en las alturas que ya ha avistado un cadáver. Cito: un clásico es una obra que suscita un incesante polvillo de discursos críticos, pero que la obra se sacude continuamente de encima. Fin de cita. Presentimos el retorcido movimiento de Prometeo como un sacudimiento continuo, aunque tal vez sea más apropiado no hablar de Prometeo, sino de su hígado. Mientras que el mito de Prometeo es harto conocido, se sabe menos sobre otra figura mítica de la antigüedad cercana a él. Se trata de Titius, hijo de Zeus y Elara, un gigante originario de Focis que al alcanzar edad adulta comete el error de atacar a la diosa Leto, madre de Apolo y Artemisa, en su camino a Delfos. Sus hijos vienen a su rescate e intentan matarlo con flechas. Sin efecto, Zeus lo ata a una roca en el Hades, donde 2 buitres se alimentan de su hígado, que como el de Prometeo se regenera continuamente. En el mito prometeico se elige el hígado como epicentro de la tortura, porque los antiguos griegos consideraban al hígado como el asiento de la vida, el alma y la inteligencia. La condición indestructible del alma de esta manera se conecta con la capacidad regenerativa del hígado, que Hesíodo describió con la palabra inmortal. En la Eneida, Virgilio se refiere al hígado de Titius con las palabras inacabable y de permanente reposición. Séneca, el dramaturgo y filósofo romano, en su Fedra dice de él, del hígado, que, cito, crece y se reabastece de manera constante. De hecho, existe algo de confusión sobre la especie que se alimenta del hígado del titán de Grecia. La mayor parte de fuentes de la antigüedad señalan que el ave rapaz que asedia a Prometeo es un águila. Es tal vez el paso del tiempo responsable por la sustitución del águila, símbolo de Zeus, por el buitre, que poco a poco, debido a su actividad carroñera, se asocia con la ruindad y el castigo. Volvamos a Neil y a su incorporación a la Academia Ecuatoriana de la Lengua. El documento que pone a Neil en la mira de la Academia es su monumental Ecuador y la Guerra Civil Española, la voz de los intelectuales. Se trata de un estudio ejemplar, de un momento específico de la historia de las letras ecuatorianas. Voy a leer algunos fragmentos. Neil cita un manifiesto,
publicado originalmente en El Comercio en 1938 y firmado por Alejandro Carrión. Dice lo siguiente: esta supuesta renuncia al prestigio personal lleva a una concepción grupal de la literatura, que resulta sintomática del campo intelectual de estos años. Piénsese, por ejemplo, en el espíritu colectivo del grupo de Guayaquil. Éramos 5 como un puño, dirá Enrique Gil Silver durante el entierro de José de la Cuadra en 1941. En el de los antiguos elanistas y del Grupo América, en la unidad propiciada por el Sindicato de Escritores y Artistas a partir de 1936, y en la que se inspiraría los esfuerzos de solidaridad con la República Española, los comités a favor de España leal, los múltiples actos en que se reunían para mostrar su apoyo a la República, como el homenaje de febrero de 1938 en la Plaza Arenas de Quito y la celebración del aniversario de los 2 años de la guerra, y por supuesto las publicaciones colectivas como la revista España Libre, editada por Alfredo Pareja Díez Canseco y Pedro Jorge Vera en 1936, la antología Nuestra España, preparada por Benjamín Carrión y publicada a comienzos del 38, así como la página literaria del Telégrafo y las revistas Trópico, SEA, etc., que dedicarían numerosas páginas a la guerra española. Cito: no actuamos en acción individual, dividida y estéril, decía el sobrino de Benjamín, Alejandro Carrión, al final de su manifiesto. Actuamos en bloque, con plan y con tarea. Fin de cita. El despliegue de erudición de Nil sobre las letras ecuatorianas que se observa en este fragmento es asombroso. Su rigor analítico, envidiable. En apenas un párrafo, Nil nos devuelve el poderoso colectivismo que la literatura ecuatoriana experimentó en la década de los años 30, un momento de compactación sociocultural y artístico que se desglosa en un rosario de actos públicos, grupos, obras, revistas y periódicos. Asombra en particular la cercanía entre narración y citación en una prosa saturada de referencias y redes autorales en la que la palabra de los protagonistas se confunde con la lectura del crítico, como si el mismo corpus que Nil examina se retorciera ante sus incursiones interpretativas. Otro ejemplo, sobre la dictadura de Federico Páez. Cito: Ecuador se convirtió así en un estado policial, bajo el mando de Páez y Vallas, y con la ayuda de un misterioso consejero alemán de ideología nazi, un tal Dr. Kuhn, que era el responsable de la organización de un cuerpo de espionaje interno que llegó a controlar, cito, hasta los meseros de los salones principales de la capital para que le tuvieran al tanto de cualquier conversación sospechosa. Dice Nil, citando a Pérez Pimentel. Fueron meses de persecución tan brutales que el futuro rector de la Universidad Central, Gualberto Arcos, afirmaría que, cita, ni Juan Manuel de Rosas, ni Gaspar Rodríguez de Francia, ni el fraile Félix Aldao cubrieron de tamaña ignominia a la sociedad que los soportó, como lo hicieron los compadres Páez y Vallas. Escalofría, llena de asco y repulsión, el que haya hombres así, que colmen la degradación humana. Fin de cita. Otra, sobre la ubicuidad de España como tema. España ahora es un tópico literario o artístico al que hemos de acudir en busca de oportunidad para nuestros pensamientos, escribe Jorge Reyes en 1938. 2 años habían convertido la guerra civil en un tema y un foco ineludibles para los escritores ecuatorianos. Todos los caminos conducían a Madrid y a la España doliente. El interés por la guerra civil fue enorme desde el comienzo. Las noticias y las imágenes del conflicto produjeron fervor en un público lector de periódicos, oyente de la radio y espectador de los noticiarios proyectados en los cines. Jamás se había tenido un acceso tan intenso e inmediato a un acontecimiento de esa naturaleza. La guerra civil era, como se ha dicho muchas veces, la primera guerra verdaderamente mediática de la historia y permitió como nunca antes que los ojos del mundo convergieran sobre un mismo lugar, un mismo acontecimiento. Fin de cita. Un público lector de periódicos, oyente de la radio, espectador de los noticiarios proyectados en los cines. Nil incorpora, a la par de una evocación histórico-mundial, el nacimiento del simulacro, una aproximación al mundo sensorial y tecnológico cotidiano del Ecuador de hace casi 100 años, pero prefigura su observación con la voz viva de Jorge Reyes,
que dice acudir a España, no al país, sino al centro mismo de la vorágine textual e imaginaria de la época, cita, en busca de oportunidad para nuestros pensamientos. La condición ecuatoriana, entonces, necesita pensar a España para poder pensar. La intelectualidad ecuatoriana de la segunda parte de los años 30 sobrevuela el texto vivo de la República Española con la atención fija y nerviosa del ave rapaz. Sobre el nuevo modelo de feminidad que la Guerra Civil Española exportaba, dice Mill, las conquistas de la mujer bajo la República eran anatema para conservadores y católicas, tanto en España como en Hispanoamérica. La mujer moderna de la península se había convertido en un modelo altamente pernicioso que amenazaba con corromper a las ecuatorianas. Los textos que he leído constituyen una pequeña muestra de una visión histórica literaria, una visión crítica, afín a los postulados de la ecocrítica, una orientación teórica que nos alienta a todos a pensar con seriedad la relación entre los seres humanos y el mundo natural, los dilemas éticos y estéticos que la crisis mundial del medio ambiente plantea y la manera en que la lengua y la literatura transmiten valores con profundas implicaciones ambientales. Esto es precisamente lo que Mill impulsa en la totalidad de su obra. En Ecuador y la Guerra Civil Española, La voz de los intelectuales, por ejemplo, su trabajo antológico no solo presenta la producción letrada de los simpatizantes de la República Española, incorpora en igual medida y con igual rigor y responsabilidad crítica la voz de sus opositores. El resultado es un recuento totalizante, perturbador, paradójico, por momentos tortuoso, que no omite la contradicción ni el doloroso desengaño. Vemos aquí el espíritu del buitre torturador en pleno, junto al retorcido cuerpo del titán picoteado, la segunda vida de nuestros atribulados años 30, sin ocultamientos, sin apología, sin cuartel dado a los asedios del crítico. Pero ya que nos encontramos en el acto de incorporación de un académico a la Academia Ecuatoriana de la Lengua, dejaremos de lado el gips fulvus, el buitre leonado, para emplear otra palabra, americana y nuestra. No buitre, sino guaraguao. No buitre, sino gallinazo. Coragips atratus. Aquí el extraordinario novelista colombiano Fernando Vallejo, en su elogio al gallinazo, en La Virgen de los Sicarios de 1994, cito: compañero, amigo y paisano, no hay ave más hermosa que el gallinazo, ni de más tradición. Es el buitre del español milenario, el vultur latino. Tienen estas avecitas la propiedad de transmutar la carroña humana en el espíritu del vuelo. Mejores pilotos, nadie, ni los del narcotráfico. Mírenlo sobre el cielo de Medellín planeando, columpiándose en el aire, desplegando nubes, abanicando el infinito azul con su aleteo negro, ese negro que es luto de los entierros, y aterrizan como los pilotos de Don Pablo, en un campito insignificante, minúsculo, cual la punta de este dedo. Me gustaría terminar así, le dije a Alexis, comido por esas aves para después salir volando. A mí, que no me metan en la camisa de ataúd por la fuerza, que me tiren a uno de esos botaderos de cadáveres con platanar y prohibición expresa, escrita, para violarla, que es como he vivido y como lo dispongo aquí. Desde el morro del pan de azúcar hasta el picacho, vuelan los gallinazos con sus plumas negras, con sus almas limpias sobre el valle, y son, como van las cosas, la mejor prueba que tengo de la existencia de Dios. Hablamos entonces, en el caso de Mill, de una obra orgánica, en la que la poesía constituye una visión crítica y en la que la crítica se configura como una forma poética, ambas despiadadas, inhumanas. Aunque la obra de Mill a primera vista tiene poco en común con el surrealismo, me atrevo a decir que el inconsciente poético y político de la obra de Mill apunta certeramente a la recuperación de un medio ambiente equilibrado y a su conservación. No en vano, los surrealistas denominaron a un dispositivo para la creación artística cadáver exquisito. El procedimiento surge en 1925 en París. El nombre resulta de la frase generada por primera vez que se implementa este juego de palabras. No debería extrañar que el nombre latinoamericano que se da a este juego poético, en Chile precisamente,
por parte de dos poetas harto conocidos por Neil, Nicanor Parra y Vicente Huidobro, sea el quebrantahuesos. Bien visto, el cadáver exquisito, el quebrantahuesos, convierte a todo el que participa en el acto creativo inesperado en gallinazo, en guaraguao. Mi interés particular en esto deriva de mi fascinación ante otro sujeto inhumano, afín al gallinazo, el vampiro. En 1819, apenas 3 meses después de la publicación de la primera novela de vampiros en historia, aparece en el continente americano una obra en réplica a esa primera. Se titula El vampiro negro y sitúa a un príncipe africano, rey de los vampiros, en pleno proceso revolucionario en la isla de Santo Domingo. Ahí, en una escena dantesca, el rey de los vampiros ofrece una explicación notable sobre el origen de su especie. Cito: porque Prometeo fue el primer vampiro. Todos deben estar enterados, puesto que sin duda habrán leído a Esquilo que el gallinazo que se hartó de su hígado no era ni pez, carne ni ave. Se le dice perro, lo que lo convierte en cuadrúpedo. Se lo presenta como un ser que se arrastra, lo que lo hace un insecto. Y se dice que tiene alas, que demuestra que es un pájaro. Ahora, de este monstruo anfibio descienden los cuervos, los chacales y los sabuesos, el murciélago pirata de Madagascar y los guimbunches chilenos, los tiburones, los cocodrilos, los kraken, las sanguijuelas de caballo, las serpientes marinas del Cabo de Cod, las sirenas, los íncubos y los súcubos. Del propio Titán descienden los cíclopes y todos los antropófagos modernos y de la antigüedad, y en línea directa la tribu Moco en nuestros propios evoes, con quienes tengo el honor de estar emparentado. La traducción es mía. Vampiro y gallinazo así tienen un origen compartido. Ambos son objetos de escarnio y temor. Ambos parias históricos y artísticos que sin embargo constituyen el epicentro de una condición indispensable para la supervivencia del planeta. Ambos emisarios de la vida y de la muerte, y de su profunda e invariable entrelazamiento. Muertos vivientes. Si se quiere, en ecuatoriano, muertos vivos vivos, o hechos los vivos, o hechos los muertos. Y es que el gallinazo cumple una función indispensable en la naturaleza, la eliminación de bacterias nocivas y potencialmente letales para la vida del planeta. La extinción del gallinazo en distintas partes del mundo, sobre todo en la India, en la última década, debido a la utilización de un antibiótico mortal para el hígado de estos animales, el diclofenaco, desató una crisis medioambiental imprevista. Los cadáveres en las megaciudades, Mumbai, Delhi, pasaron a las patas del siguiente carroñero en el medio ambiente, los perros callejeros, y estos no pudieron procesar las toneladas de descomposición orgánica expuestas a un nuevo nicho ecológico. La crisis resultante cobró un altísimo saldo en vidas humanas y animales. Hoy en día, varios gobiernos del mundo han prohibido el uso veterinario de ese medicamento para prever un desastre medioambiental parecido. En un poema temprano de 1926 titulado El hombre atormentado, Jorge Carrera Andrade anticipa y exalta la renovación biológica y espiritual que presagia el gallinazo. Cito: la carne que habla andará, ya limpia y sin sobresalto. 9 años más tarde, en el Tiempo Manual, escribe: limpiad el mundo, esta es la clave. Sostengo entonces que el gallinazo recorre la totalidad de la obra escrita de Neil. Se podría llamar a esta suposición teoría del guaraguao, para enlistarla junto con la teoría del guacamayo de Carrera Andrade, o con la teoría del titán contemplativo que escribió César Dávila Andrade precisamente sobre el autor de Hombre Planetario. El gallinazo sería, a esta luz, un dispositivo escritural que despedaza el cadáver de las presuposiciones que los lectores traemos a un texto. Por ejemplo, que la vida es la negación de la muerte, que la descomposición es una marca de lo abyecto, que la fidelidad constituye siempre una conducta deseable y que el significado que migra pierde. Presento como ejemplo de mi acerto 2 textos de Neil. El primero un poema, el segundo un fragmento de Ecuador y la Guerra Civil Española, la voz de los intelectuales. Primero el poema, que lleva como título Murales de Cataljicuyuc, Anatolia, 6200 años antes de Cristo. Hay sacerdotes que tocan la flauta,
Hay buitres que descarnan un cadáver. Morir es renacer. Ahora el libro que nos convoca hoy. De este modo, los escritores ecuatorianos sufrieron la guerra como si fuese en carne propia. Se comprometieron intelectual y emocionalmente y sellaron su fervor en sus textos. España, definitivamente, había vuelto a ser no solo un modelo, sino también una madre. La guerra civil permitió que la expresión madre patria, antes patrimonio de los sectores más conservadores, se semantizara como término y fuese adoptado también por la izquierda. Despedida. En su extensa lista de agradecimientos, al final del espléndido estudio sobre la participación de intelectuales ecuatorianos en la Guerra Civil Española, Neal menciona 3 nombres que habrían, estoy seguro, estado encantados de acompañarnos a todos en esta tarde. Hipatia Camacho, César Chávez y Carlos Calderón Chico. Desde la publicación de la primera edición del libro de Neal en la editorial Calambur, estos 3 extraordinarios seres humanos han dejado de existir. En el inagotable relato de César Dávila Andrade, El Cóndor Ciego, un grupo de estas aves acuña un saludo a quienes parten, pero que dejan su fortaleza en la forma de lo que Dávila Andrade llama manjares sangrientos. Dice el relato, y voy a utilizar esas mismas palabras para despedir a estas figuras tutelares del libro de Neal y para al mismo tiempo darle a él la bienvenida a nuestra corporación. Descanse y vuele el hombre, y muera otra vez conmigo hoy mismo. Bienvenido, Neal, a la Academia de Ecuatoriana. Bueno, ahora vamos a escuchar el discurso de orden del doctor Neal Binns en su incorporación a la Academia Ecuatoriana de Lengua. ¿Leo el título del discurso? Donde reinan los cóndores del ave carniera en la letra ecuatoriana. Vamos a proyectar. Y sí, vamos a hacer con pantalla. La literatura de Occidente con la cólera del guerrero más temible del ejército griego, pero no solo con esa cólera, sino también con lo que ella engendraba, un campo de batalla sembrado de los cadáveres de guerreros anónimos, carne de blanco y cuerpos y espada, que se dieron como alimento para los animales carroñeros. Leo los primeros versos de la Ilíada con una traducción de Alfonso Reyes, que nunca había perdido. Me gusta canta, diosa, la cólera de Aquiles entraída, funesta a los aqueos, de cavidades, que tantas fieras almas de guerreros llevan a Hades y a los perros de Hades, paso de su vida. En el griego clásico, la palabra oionos significa ave grande, y se refiere aquí sobre todo a las 4 frutas europeos, el lambocho, el buitre leonado, el buitre negro, y por último, el quebrantahuesos, el sarmiento de la médula de los huesos. Los buitres, trenzados,
y anticipaban masacres como la de la guerra de Troya, así lo veía Claudius Aelianus en el siglo III después de Cristo. El buitre ataca el cadáver humano, lo devora como si se lanzara sobre un enemigo y acecha al hombre que está cerca de la muerte. Además, los buitres siguen a los ejércitos en territorio extranjero, sabiendo gracias a su instinto profético que van estos a la guerra y sabiendo también que toda batalla engendra muertos. Con el llegar del pensamiento ilustrado, un animal que se alimentaba de cadáveres era visto como una aberración, y el buitre, al igual que el chacal y la hiena con los mamíferos, se convirtió en una lacra. Se abrió así una escisión en la mente europea, en el seno de las aves de rapiña, una jerarquía valorativa que separaba la supuesta nobleza de las águilas y de otros rapaces más pequeños que también atacaban y mataban a sus presas, de la bajeza infame de los que comían animales y seres humanos ya muertos. De ahí las palabras del naturalista europeo más renombrado del siglo XVIII, Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, que dice: se daba las águilas en primer lugar entre las aves de rapiña, no ha sido porque sean más fuertes y grandes que los buitres, sino porque son más generosas, es decir, menos crueles. Sus costumbres son más altivas, sus movimientos más atrevidos, hay más nobleza en su valor, tiene tanto amor a la guerra como afición a la rapiña. Los buitres, al contrario, no tienen más instinto que el del apetito vil y de la voracidad. No pelean con los vivos, sino cuando no pueden saciarse los muertos. El águila ataca a sus enemigos cuerpo a cuerpo, los persigue, los combate y los rinde sin el auxilio de nadie. Los vivos, al contrario, por poca resistencia que pueden, se reúnen en bandadas como cobardes asesinos y son más bien ladrones que guerreros, aves carroñeras, más bien que de la película. El buitre reúne al parque la fuerza y la crueldad del tigre con la bajeza y la ansiedad del chacal, el que también se reúne para devorar los cuerpos corrompidos y desenterrar los cadáveres. Al paso que el águila tiene el menos manifestado la nobleza, la magnanimidad y la munificencia del león. Había entonces dos clases de rapaces, las carnívoras y las carroñeras, y la división no puede ser. Pero les voy a hablar hoy de la presencia en las tribus ecuatorianas de otros grupos, los del Nuevo Mundo, que no son de la misma familia que los europeos, aunque sus costumbres se parecen, y específicamente de cuatro especies: el cóndor andino, los dos gallinatos más comunes de Ecuador, el negro, Coraguicus catratus, y el cabecirrojo, Cadartes aura, y por último, el gallinato rey o guarabá, Sapodacus papa. Voy a comenzar con el cóndor como ave nacional. La declaración de un ave nacional por parte de los Estados contribuye a la maraña simbólica con la que se crea y se sustenta la identidad patria. Si nos centramos en la América hispana, vemos que fueron nombrados oficialmente como aves nacionales en 1871 en Guatemala, el quetzal, con su deslumbrante belleza y su lugar preponderante en los mitos fundacionales mayas, que figuraría desde entonces tanto en el escudo como en la bandera del país. En 1928 en Argentina, el hornero. En 1941 en Perú, el quinqui, el gallito de las rocas. En Venezuela en el 58 el turpial. En Nicaragua en el 71 el guardabarranco. En Costa Rica en 1977 el focal gris o yigüirro. En República Dominicana en el 87 la cigua palmera. En Honduras en 1993 la guacamaya o guara roja, también llamada guacamaya. En El Salvador en 1999 el toroboco, talaco, moto, perra, turquesa, esa misma especie que el guardabarranco nicaragüense ya mencionado. Y en Paraguay, en 2004, el buino, campana o pájaro cantado. En Puerto Rico, después de años de debate sobre si el ave nacional debía ser el pichirro, el capitel puertorriqueño, la reina mora o el guaraguao colirrojo, fíjense el nombre, se intentó zanjar
dejar el asunto con una votación en las escuelas primarias de la isla. Y iba a tener lugar el 29 de abril de 2020. En julio de este año, la Cámara de Representantes de Puerto Rico ha aprobado por fin que sea definitivamente el San Referéndum. En Uruguay, el cero suele ser considerado el ave nacional, como lo es en Cuba, también de manera no oficial y un poco. Estas aves nacionales contribuyeron a la ardua lucha por parte de las repúblicas hispanoamericanas para forjar una identidad propia, un sentimiento de pertenencia. Se habían acostumbrado durante los siglos de la colonia al ave invasora. La España conquistadora de los reyes católicos tenía un escudo sostenido por las garras del águila de San Juan. En 1526 llegó para sustituirlo el escudo imperial de Carlos V, con el águila bicéfala que encarnaba la unión con los Habsburgos. Con su poderío de depredador sin parangón en el mundo de las aves, el águila era un símbolo más que apto para el imperio en el que nunca se ponía el sol. Y aunque desapareció más tarde con la llegada de los Borbones, a comienzos del siglo XIX había un águila dorada en el escudo del imperio francés de Napoleón, a punto de alzar el vuelo con su fondo de azul e interesada, como se sabe, en extender su imperio en las Américas. Tan importante y más cercano era el gran sello de los Estados Unidos, inaugurado en 1792, en que un águila calva sujetaba en su pico el lema de la joven nación, el Pluribus Unum, mientras portaba sobre su pecho el escudo con los colores de la bandera. No me resisto a recordar, antes de ver el completo, que al padre fundador, Benjamin Franklin, le pareció lamentable la elección del águila calva como símbolo de su país. He is a bird of bad moral character, le escribió a su hija en una carta de 1864. No se ganaba la vida honorablemente, era demasiado vago para pescar por su propia cuenta, así que esperaba que le hiciera la más pequeña águila pescadora para luego robarle lo pescado. Ese era además un cobarde abyecto, a rank coward, que se dejaba asustar y ahuyentar por los llamados tiranos, pájaros apenas tan grandes que un gorrión. En fin, aseguraba Franklin que habría gustado más tener como símbolo nacional al pavo. Al alcanzar la independencia, fueron varios los países de América Latina que escogieron aves rapaces para sus escudos. Desde 1821, la bandera de México, en una alusión al mito fundacional de Tenochtitlán, luce en su escudo un águila posada sobre un nopal mientras devora una serpiente. En cuanto a Panamá, en 2002 se nombró como ave nacional la majestuosa águila arpía, y el escudo original, que había sido inaugurado en 1904 con una águila más bien genérica, en su primera fue adaptado para que figurara la especie autóctona. Otras repúblicas americanas, al terminarse las guerras de independencia, introdujeron en sus escudos una especie tan majestuoso o más como el águila en su vuelo, pero que no existía en los manuales de gráfica. Hubo un cóndor en el primer escudo del Perú, que nació con diseño del propio general San Martín en 1821, aunque duró solo 4 años. Chile tiene un cóndor acompañado por un león, un pequeño ciervo en su escudo desde 1834, el mismo año que Colombia incorporó también un cóndor en el suyo. Bolivia haría lo mismo en 1851. En el caso de Ecuador, una pareja de cóndores aparecieron por decreto en el escudo de 1836, posados en las cumbres del Ruca Pichincha y el Guava Pichincha. Ya en 1843, el escudo del general Flores colocó un cóndor con las alas abiertas sobre la parte superior del escudo, donde seguiría apareciendo tras la modificación marxista del 45 y luego en la versión definitiva establecida por decreto bajo la presidencia del general Eloy Alfaro en 1900. Ahí está el cóndor también ahuyentando al león español en el momento de los héroes, impulsado por Alfaro y inaugurado en la Plaza Grande aquí al lado en 1906. El cóndor, ave de la independencia.
Cuenta que José Joaquín de Olmedo se encargó del diseño de este escudo baptista en 1845. Y no es casual que 2 décadas antes el fondo ya había partido en un momento culminante de la victoria de Junín, el poema fundacional del Ecuador moderno de la gran epopeya latinoamericana de la independencia. En su extenso monólogo, el Inca Huayna Capac, erguido como Dios ex máquina en pleno fragor de la batalla, celebra el sueño bolivariano y augura que el libertador se sentará en el imperio a la diestra de Manco. Así cae al destino, sentencia, y luego, ved al fondo, al peruviano rey del pueblo aéreo, a quien yace del agua en el pecho. Vedle cual desplegando en nuevas galas las espléndidas alas, sublime a la región del sol se eleva el alto augurio que es rebelde a prueba. El fondo era el ave que traía la independencia, el ave que ahuyentaba para siempre al águila española. El ave sagrada de los incas. El ave de España veía así ante el ave de los incas, el peruviano rey de las alturas, que aprobaba lo anunciado por Huayna Capac de remontar el vuelo hacia el sol. El cóndor interesaba a Olmedo porque, al igual que el águila, alzaba las alturas y se aproximaba en su vuelo al cielo y al sol. Y para los incas, el sol era el dios Inti, el punto era el ave sagrada, un mensajero de los dioses e intermediario entre el mundo superior y la tierra. No cabe duda de que esta identificación de las aspiraciones independentistas con la herencia incaica se mostraría con el tiempo más bien ilusoria, pero ahí está como promesa incumplida en el pueblo de Bolívar. Y no ha desaparecido del todo esa herencia. En un poema titulado Malkuta Tapuy, pregunta al cóndor, recopilado por Lucilo Lema Otavalo, en su antología bilingüe Nauta Pachamanta Puriprimaicuna, antiguas palabras andantes, poesía de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. El poeta quichua parlante Segundo Viñachi se dirige al poderoso cóndor Mina Malco, como dueño de la memoria perdida de su tierra y su cultura, y lo que hubo en Ecuador antes de la llegada de los barbudos. Sabe, sin embargo, que el cóndor posee las llaves no solo del pasado, sino también del presente y del futuro más incierto. Solamente tú sabes cómo fue la creación y por qué ahora estamos enfermos en la peste de Snow. Oh poderoso cóndor, antes de tu extinción, cuéntame tus secretos que tienes preservados, de tu sabiduría, de tu poder, para así poder transmitirlos a mi futura generación. Si tú te pierdes, ya no tendré a quién preguntar. Un choque de símbolos, el cóndor versus el águila. Olmedo apuntó en su poema a un choque de 2 poderosos símbolos: el cóndor frente no al león, sino al águila del Imperio Español. Este encontronaje entre las dos aves, nacido en paralelo al intercambio de símbolos en los escudos de las jóvenes repúblicas de América, no desapareció después de Olmedo. Volvería a inicios del siglo XX en otro poema de resonancia continental, cuando Rubén Darío, en su salutación al águila, entonó para el nuevo imperio del norte de Estados Unidos una polémica bienvenida a una conferencia panamericana llamada Río de Janeiro, en la que invitaba a la mágica águila de alas enormes y fuertes, al águila que amaba tanto Walt Whitman, a extender sobre el sur su gran sombra continental, aunque luego de recordar: águila, existe el cóndor, es tu hermano en las caídas futuras. El cóndor como ave carnicera. Ese choque entre iguales, el águila y el cóndor, se procuraba apartar del cóndor los atributos negativos habitualmente asociados con los vírgenes y otorgaron los rasgos más nobles vinculados normalmente al águila. Esta equivalencia resulta particularmente interesante en
vista de la opinión negativa de Buffon sobre los buitres y en vista, sobre todo, de sus teorías respecto a la supuesta degeneración de la naturaleza americana, notoria para él en un empequeñecimiento de las especies que ilustraba comparando el tapir con el elefante, la llama con el camello, o bien el jaguar de Thun con el tigre y el león. Estas teorías no se sostenían cuando se trataba de las aves. Y llama la atención la manera elogiosa que Buffon se refirió al cóndor andino, una especie que conocía solo a través del testimonio de viajeros y de un par de grabados de dudosa fidelidad. Si la facultad de volar, dice, es un atributo esencial para el ave, el cóndor debe mirarse con una mayor de todas, superior incluso a las aves. Pero Buffon más allá, a mostrar su discrepancia con los naturalistas que consideraban el cóndor un buitre debido a la falta de plumas en la cabeza del cuello. En realidad, dice Bertazos, su índole tiene más salud la del águila. Es valiente y altivo. Acomete él solo a un hombre. Mata con facilidad a un niño de 10 o 12 años. Detiene un rebaño de carneros y escoge el que se quiere llevar. Arrebata los cervatillos, mata las costas y las vacas y también coge peces grandes. Se mantiene pues como las águilas, del producto de su caza. Se alimenta de presas vivas y no de cadáveres. Todos estos hábitos corresponden al aire, la piel y al cuerpo. A ojos del naturalista francés y otros, que el cóndor fuese un cazador que mataba, lo dignificaba como especie. Conviene recordar, por supuesto, que no es un cazador, a pesar de las leyendas populares y de testimonios falsos que siguen denunciando hoy las matanzas supuestamente perpetradas por cóndores y sirven como defensa y excusa para proceder a su exterminio. Solo hace falta comparar las garras de un cóndor y un águila real para ver y comprender la diferencia entre una ave carnera y otra carnicera. Un cóndor puede matar a un animal indefenso o incapaz de defenderse como un tercero recién nacido, pero poco más. No puede llevarse en sus garras como su presa. Juan de Velasco, sin embargo, también contaría en su historia natural que el cóndor tiene tanta fuerza que con un alazo derriba un terreno bastante grande. Si ese torrejón crecido le echa la garra al pescuezo y lo derriba. Y lo mismo hace con otras especies de bestias. Hasta Alexander von Humboldt, que tanto tiempo pasó con los cóndores en el Pichinche, el Chimborazo, y describió detalladamente los dos ejemplares que pudo ver, analizar, diseccionar y dibujar, perpetuó el error de Buffon, aunque prefería los cadáveres a los animales vivos del cóndor de un ave que cazaba y mataba. Dos cóndores se lanzan no solo sobre el venado andino, sobre el pequeño león que se empuja, o sobre la lecuna o el barajo, sino incluso sobre una novilla. Lo persiguen largamente, hiriéndolo con sus garras o con su pico, hasta que la novilla, sin aliento y abrumada por el cansancio, extiende la lengua y brama. Entonces el cóndor agarra la lengua, que le gusta mucho, y luego arranca los ojos a su presa que tendida en el suelo expira lentamente. En la provincia de Quito, dice Humboldt, es muy considerable el daño que los cóndores hacen al ganado, sobre todo a los rebaños de ovejas y vacas. Me contaron, dice, que en las sabanas de la Altisana, a 4.093 metros sobre el nivel del mar, se encuentran a menudo toros que no pudieron librarse de la persecución y fueron heridos en el lomo por los cóndores. En medio del bestiario de halagos e insultos del que se han dispuesto los escritores a lo largo de los siglos, el cóndor se ganó así el derecho de alinearse con las aves carniceras y connotarse también casi siempre positivo. Ahí están, como hombres cóndores, el general San Martín de Marín Corillé, en su curioso poemario El Cóndor de Aconcagua, y el José Peralta de César Hermida Bustos en su novela El Cóndor y el Colibrí. Pero el hombre cóndor más célebre es Eoin. A raíz del libro de José María Vargas Vila, La muerte del cóndor de 1914, como el colombiano organiza su bestiario. Alfaro Varela
él no era solo un viejo cóndor, era también un viejo león, era un águila que tuvo el profundo pantalón y tenía ojos de halcón, audaces y voraces. Son cuatro animales nórdicos, carniceros, incluimos por supuesto nuestro desnaturalizado cóndor. Frente a ellos pasaban en un triste desfile de tigres los tiranos animalizados de América Latina, Porfirio Díaz, el puma azteca, el venezolano Raimundo Alberto Palacios, un cerdo trágico, los colombianos Rafael Reyes, un tigre paralítico, o el coleóptero lírico venenoso y cruel que era Rafael Núñez. Estaban también, por supuesto, los que llevaron a la muerte al Prado. Leónidas Plaza, la enorme vaca andrógina, mitad hiena, mitad boa, que era un horroroso chacal, un gato castrado, que era un ser tan extraño que desconcertaba todos los cálculos de la zoología. Y también Carlos Freire, Albumbina, una burra de oro convertida en tigre, a la que le crecían garras bajo las profundas. Y luego los buitres taciturnos de la tradición clerical, responsables de soltar contra el paro una turba de buitres asquerosos, buitres ahitos de sangre. Creemos con esta paradoja. Son buitres quienes perpetran el asesinato del cóndor, aunque el cóndor, como sabemos, es el buitre más grande que hay en nuestro planeta. El pobre cóndor. Este uso figurado del cóndor se entronca con el diálogo que mantuvieron los poetas de América Latina, con el que fue para ellos el más grande de los románticos, Víctor Hugo, paladín de las luchas cívicas, cuyo símbolo predilecto para el poeta era el águila, un ave cuyo contacto con las alturas se ha incrementado para él en la altura espiritual. Los poetas, decía Hugo, eran hermanos de la vida. L'aigle, c'est le génie, oiseau de la trompette, qui demande les plus hauts, cherche le plus haut fait. L'águila es el genio ave de la tempestad, que de los montes altos busca el más alto de las cumbres. No era difícil americanizar el águila de Hugo, convirtiéndolo en cóndor. Hasta en Brasil o en París, evidentemente sin antes ni cóndores, los poetas de la última generación romántica, grandes seguidores de Víctor Hugo, se pusieron a sí mismos el nombre de condoleros. Y el mexicano Salvador Díaz Mirón, en una oda que a Víctor Hugo apuntó sobre el francés, el cóndor gigantesco de los Andes, el buitre colosal de orlado cuello, no ha batido jamás alas tan grandes, ni ha visto tan cerca un sol tan bello. Algo de ese espíritu de Hugo se encuentra en un poema juvenil de Jorge Carrera Andrade hacia las cumbres, desde cuando Carrera Andrade no era todavía el poeta del guacamayo y del colibrí, y fue rescatado por Álvaro Alemán en el tercer volumen de su imprescindible edición crítica. Arriba, pensadores, subid a la alta cumbre, a los áridos montes de la gloria inmortal, donde reinan los cóndores, donde impera la lumbre y donde entona el viento su canción de verano. La significación de un espejo tópico. En su silva a la agricultura de la jugatoria de 1826, aunque sin renunciar a las formas neoclásicas europeas, Andrés Bello quiso americanizar la poesía, introduciendo especies autóctonas como el nopal, la yuca, el banano y el cacao. Intentaba mostrar que era una materia poética tan digna como cualquiera de las especies europeas consagradas por una tradición milenaria. Olmedo había hecho lo mismo un año antes con su tomo, dando categoría poética a una ave americana inexistente hasta entonces en la poesía. Era el comienzo de una conquista en que los escritores de ambas Américas fueron librándose de la dependencia crónica de especies europeas como la luna y el ruiseñor para elaborar un repositorio simbólico con una fauna y una flora propias. Se sentían autorizados para hacerlo, además, por la fascinación que Humboldt, el naturalista más célebre de la época, demostró por la geografía y la naturaleza latinoamericana, en particular por Ecuador y de manera muy singular por el cóndor. Por otra parte,
Se consagró como especie poética cuando el gran poeta del palacio francés, Le Comte de Lille, publicó en 1862 Le Sommeil du Condor, el sueño del cóndor. Según José Enrique Rodó, en su Ariel se trataba de una cumbre de la civilización europea y desató una plétora de poemas de cóndores. Ese comentario de Rodó, junto a lo que un año antes había dicho sobre Rubén Darío, no es el poeta de América, impulsó ingentes esfuerzos por parte del nicaragüense y otros muchos modernistas para escribir sobre cóndores y ser así poetas de América. Ahí está El crepúsculo de los cóndores de Leopoldo Lugones, publicado en 1905, o la ya mencionada Salutación al águila de Darío de 1906. Del mismo año son los 5 sonetos dedicados a cóndores por el argentino Leopoldo Díaz, traductor de Le Comte de Lille en su libro Atlántida Conquistada, y los numerosos poemas sobre cóndores en Alma América, poemas indio-españoles de José Santos Quijano. Miguel de Unamuno diría en su prólogo a este libro que Chocano recordaba precisamente a Le Comte de Lille porque uno y otra sacaron gran partido del cóndor, el águila americana, del arrogante cóndor que se pierde sobre las nubes. Pero están también los cóndores del Medardo Ángel Silva de los poemas póstumos de Trompetas de Oro, en Dios te salve Patria. El primer en la lista de representantes de la nación es el invicto cóndor cuyas sonoras alas conocen los Andes y de Argentina, de Rey. En su poema a los libertadores, Silva pide que los versos vuelen con un estremecimiento de alas de cóndores y palomas, y luego, en su cabalgata heroica, otro homenaje a los cóndores, convoca a los poetas meditabundos pálidos, buceadores del infinito, para que se recompongan, reconociendo y celebrando su identidad. Ve el regreso de águilas y cóndores, y vuestro sol de oro, americanos. El ímpetu que alcanzaría la poesía ecuatoriana en las décadas posteriores siguió teniendo al cóndor como personaje predilecto. En el poema inaugural de sus élites de Huracán y de Sol, titulado Hombre de América, Gonzalo Escudero se enfrentó a la experiencia telúrica de ese hombre americano criado en medio de una loca geografía y una naturaleza y un clima desmesurados. Estos versos revoloteaban cóndores en tu cabeza brava, insectos de la lámpara de los amaneceres, y aprendiste a beber en los cráteres lava para que den a luz volcanes tus mujeres. Asimismo, César Dávila Andrade, en su Catedral Salvaje, una oda a la vastedad indómita de América, catedral de la altura, rezada por millares de insectos de cóndores, cataclismo incesante, sin sonido ni escombros, volvería al cóndor para mostrar que no cabía en el nuevo mundo la pequeñez tan amable y domesticada de los paisajes europeos. Allí yace el cóndor, con su médula partida y derramada por la tempestad. Nauta valeroso, toda verdadera canción es un naufragio. Aquí no cantará nunca el pajarillo nacional. Exclusivo. Hay una vieja leyenda antigua que cuenta que los cóndores ancianos, conscientes de su incapacidad de sobrevivir por su propia cuenta, suben volando en dirección del cielo para luego dejarse caer, precipitándose a la muerte. Darío Andrade lo incorporó a su catedral de San Marcos. Por una tarde, en una sorda pausa entre dos tempestades, torna a llevarse el negro cóndor ciego hambriento de huracanes. En el más alto límite del vuelo, cierra las alas repentinamente y cae envuelto en su grande espinas. Años más tarde, en su relato, titulado precisamente El cóndor ciego, Dávila Andrade regresa a esta leyenda. 4 cóndores están posados en su atalaya de granito negro. El más viejo de ellos, al que conocemos simplemente como el viejo o el ciego, es el primero en sentir el olor a quemado que llega de la hacienda donde están marcando el ganado con hierro candente. Tal mismo que el sentido del olfato de la cumbre es esta en realidad
pintarísimo en el brazo mesas. A órdenes del viejo sale en busca de comida otro de los cóndores, que cuenta su regreso que al fondo de una quebrada están los cadáveres y limpio ojo de el viejo quiere que traiga el corazón de los testigos del trono. Después de consumirlos, sube a la piedra y se lanza a volar. Los demás cóndores, compungidos al despedirse del viejo que tanto les enseñó, lo ven ascender hasta convertirse en una sola luz horizontal contra la ilimitada transparencia. Y termina así el cuento. La sal húmeda y bullente de las profundidades le llegó al sentido. La aspiró con gusto mortal para el último gesto. Enseguida, sabiéndose sobre el abismo, que abrió las alas del oro. Ellos miraron. Un cuerpo oscuro y agitado cayó girando con un fruto. Lo que interesa aquí es cómo Daniel ha mezclado la leyenda del suicidio del agua con una costumbre particularmente cruel al que se suele someter a los cóndores. A comienzos del siglo, el costumbrista argentino Fray Mocho publicó una crónica titulada La caza del cóndor. Lo primero que hay que hacer, explica, es matar un caballo, extraer las vísceras, esconderlo bajo la piel y esperar hasta que un cóndor despide para comer. Cuando este ya está torpe, tanto como un cóndor, hay que saltar fuera de la piel del caballo, agarrarle las alas y hacerlas. Él se lo enseñaba a Fray Mocho años después que provocaría el suicidio del cóndor. Le traspasó los ojos con un leve ardiente y lo soltó. El cóndor corrió un trecho graznando de dolor y luego se rompió casi recto hasta perderse en la fluida. Pero al darse cuenta de su peligro, se dejó caer repentinamente como muerto. Así lo dijo el cronista. Lo vimos caer pesadamente allá en la lejanía brumosa de los cerros desiertos. Y así lo cuenta José Santos Chocano también en el cóndor ciego. El ave, desconcertada por la pérdida de la vista, bate las alas y se dirige al cielo como si lo guiara el instinto eterno del inmortal belleza de Chocano, hasta comprender por fin que está ciego. Y al fin caes sin vida, caes como cayese la esperanza a un número intacto de muchos. Así lo dijo en su prólogo al libro de Chocano, refiriéndose a uno de los asuntos más profundamente teológicos, más sugestivos, más carismáticos que puede darse. Y él mismo, en su libro El Cristo del Arte, hablaría de los que ciegan, crueles, al cóndor de los Andes. El cóndor sube y sube justo de él hasta que la asfixia lo posee. Entonces, dice el camino, pliega sobre su pecho que revienta, su corpo caído y se dispone muerto. El poeta parnasiano de Guayaquil, Francisco José Pauque Campuer, escribió su propia versión en El suicidio del cóndor. Es un poema que tiene la gracia, entre otras cosas, de rescatar la noción del ave sagrada del cóndor, es el tordo mensajero de los últimos siglos, y a la vez reconoce el carácter de caballero del cóndor, afiltrado en un cordel tendido en la esmeralda de la fértil grana. Los cóndores hambrientos rápidos bajan en un ruidoso enjambre, pero llega después el cazador que enlaza al ave cuando está repleto de comida, y le revienta con agudo punzón el ojo. El cóndor sale huyendo, pero enseguida, fatigado, ya se precipita entre espantos de carne loca desde el tren que pierde rayos de oro con el puñal desnudo de la boca. Padre Campuero aprovecha además una moraleja final para dar la vuelta de todo a la analogía romántica del poeta con el cóndor. Dice, el genio hasta la gloria se encuentra con el virgen soberano y con el rey surgido de los aires, harto ya de la fuga de los necios, contra el temor del sufrimiento humano, se lanza sin un gesto ni un gesto, con el más varonil de los descuerdos. Y luego, el cóndor, el peligro de extinción.
la caída alarmante de la población de cóndores en el Ecuador, debido a la caza y la muerte de envenenamientos, llevó al Ministerio del Ambiente a decretar el 7 de julio como Día del Cóndor andino. En un censo de 2018 se calculó que quedaban solo 150 cóndores en el país, pero en ese año siguiente, antes de la pandemia, ya se registraron 20 ejemplares muertos por envenenamiento. Más al sur, en el Perú, ya se sabe que el peligro a la población proviene también de la industria turística, la demanda de clubes de cóndor para la venta y la atracción que se han convertido los llamajes, en los que se hace un cóndor al lomo de un toro para estimular así la lucha secular entre indígena y invasión hispana. ¿Cuánto me habría podido? ¿Cuánto me habría gustado poder comentar aquí el que fue, al parecer, el primer texto publicado por la notísima Gabriela Alemán, precisamente sobre su asistencia a una de estas fiestas? Por otra parte, en estos últimos meses, el cóndor andino está enfrentando un nuevo peligro, el de la gripe aviar, y ha hecho estragos en la población de cóndores californianos, deshaciendo el marco de la lucha conservacionista de décadas, y ha llegado recientemente a Galápagos. Unos versos que cite arriba, el poeta hablante Segundo Viñachi pidió al poderoso cóndor Nina Malki, que antes de extinguirse le contara los secretos de su sabiduría. Estamos en estos días más necesitados que uno de esos secretos. Y ahora, bajo de mí, unos gallinas, el peor de los dulces o el gran limpiador. El conde triunfó que admiraba al conde, despreciaba en cambio al gallinazo, al que tampoco había distinguido, un ave que apestaba y que era, según él, el peor de los dulces. Es más cobarde, más sucio y más voraz que ninguno de ellos, alimentándose más bien de carne muerta que de inmundicias que de carne viva. Citaba al naturalista de Marché, al que le parecía aberrante que los españoles y los portugueses protegían al gallinazo a causa del servicio que lo prestaba devorando los cuerpos muertos e impidiendo así que el aire se corrompa, e imponía multas a sus cazadores, a sus portugueses. Esta protección, afirmaba, ha multiplicado extraordinariamente su horrible espacio de pavo. Juan de Velasco reconocía ese tufo intolerable del gallinazo, pero celebró ese oficio suyo de limpiar las inmundicias de las casas y las campañas. Y Humboldt también valoró la utilidad de los gallinazos dentro de lo que llamaba la gran economía de la naturaleza, ya que hacían desaparecer las sustancias animales corrompidas y purifican, por tanto, el aire cerca de las habitaciones humanas. La alemán supo distinguir, por otra parte, las dos especies, hasta entonces confundidas en gallinazo negro, Coraquix atratus, y el cabello rojo, Catarquis aura. Ambos pertenecen, como todos los grupos del Nuevo Mundo, a la familia de los llamados catárquicos, es decir, los que limpian, o bien, mejor dicho, los que produzcan, acaso, una obra literaria para los gallinazo como personaje popular. Decía Juan de Velasco que los gallinazos andaban muy domésticos dentro de las ciudades, o solos o en tropas numerosas. Así son los dulces cotidianos, aves familiares para millones de americanos en todo el continente, que los llaman según lugar, entre otras cosas, hoces, cuerpos, suchos, iribús, goleros, tamuros, opilotes o turkey buzzards. Abundan en la poesía y los relatos populares. Ahí está el que recoge Juan García en sus cuentos y actos navideños con el nombre de la cabeza pelada del gallinazo, porque antes no tenía una cabeza. Sí, sucede sin embargo que era una vez un gallinazo con hambre que encontró una vaca echada como muerta en el suelo y le entraron ganas de picarle la cagalera a esa vaca, así que se fue brincando hasta ponerse a su lado. Brincaba y decía, muerta, muerta, muerta. Mientras que el gavilán, el árbol cercano le avisaba, vivo, vivo, vivo. Siguieron así, el primero diciendo, muerto, 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 el otro, vivo, 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 hasta que el gallinazo no podía más.
cogió trus, metió la cabeza por la cagadera de la vaca, pero ay, la vaca estaba viva y cerró el culo y ahora sí ese gallinazo carajo, como era que casparateaba y pataleaba y jamaba, y la vaca más era que lo apretaba y ese gallinazo casparateaba y cuando por fin consiguió soltarse, toditas las plumas de la cabeza se le quedaron adentro de la cagadera de la vaca. Desde ahí fue que quedó con la cabeza así, pelada como la fibra. Nave sin si la poesía culta de Ecuador y todo Hispanoamérica abrió las puertas al fondo desde los tiempos de la independencia, estos tuvieron inmediatamente encargadas para el gallinazo ave y una fealdad servil incompatible con las bellas letras. Llegó un momento, sin embargo, en que los poetas bajaron del Olimpo y la idea de temas y sujetos intrínsecamente poéticos se esfumó. En la esfera de Víctor Hugo, los poetas del Nuevo Mundo habían aspirado a habitar aquí arriba donde reinaban los cómodos, pero los poetas ahora bajaron a la tierra, abandonaron sus pretensiones visionarias de antaño, y ahí está el libro de 1970 de Humberto Vinuesa, un gallinazo cantor, bajo un sol de aperro, el largo monólogo de un poeta antipoeta que picotea y protesta los restos, los recuerdos fragmentarios y nada trascendentales de una relación de pareja, una relación que ha muerto, que es, a fin de cuentas, la experiencia divina y rememorada sin la carón de nuestros días. Entre esos fragmentos se levanta de pronto el sarcasmo de un anuncio de periódico. Se necesita gallinazo, cantor de una persona especial. Seguramente, cuando un poeta sánsico como el Parrefido se pone a reducir la cabeza de sus padres, poetas, cóndores, lo que se queda al final es como la cabeza del canto de un gallinazo. Y después, con qué naturalidad aparecen los gallinazos, por ejemplo, en el libro Constantes de Julio Pajos, en un poema como Alucinación en primera persona, donde un ser virtuoso me recuerda con su cadáver ya hinchado, bajó flotando por el río Laurio rodeado por gallinazos que lanzaban y se decían alabanzas, o bien en el poema de la pura realidad, en que una turba de gallinazos extraía los ojos y luego despellejaba un asno muerto. La belleza suele escupir sombras, dice el poema, que desde un acto escamoteados entonces por la poesía. Cuidadosos gallinazos se ocupaban de un asno muerto. Nada podía cambiar la inmóvil y desdeñosa realidad. La inmóvil y desdeñosa realidad. Ojo, el tipo habla de la pura realidad. Así son las cosas, seguramente se mueren, esta pura realidad. Pero no son eso. Esta realidad es pura porque los gallinazos están ahí para ejercer su carácter de todos los días, para purificar la podredumbre del cadáver del paso. Ahí hay una cosa. Antes de que llegase a la poesía culta, los novelistas de los años 30 ya habían descubierto en el gallinazo una materia narrativa insuperable, y a fin de cuentas, así como los buitres de Homero acudían al campo de batalla para alimentarse de los muertos, los gallinazos de la costa pacífica asistían puntualmente a cada acto brutal de violencia perpetrado en los sanguinos, José de la Cuadra causa la decadencia de la familia de don Nicasio con dos grandes muertos, asesinatos cometidos dentro de la familia contra parientes que habían ido a Guayaquil a cultivarse, la muerte del abogado Francisco por parte de su hermano, el coronel de Eufrasio y el favorito de don Nicasio, y luego la muerte de María Victoria, hija del hijo mayor de Ventura, a manos de los mujeres, los tres hijos del coronel Eufrasio. Ambos asesinatos se anuncian como una mancha de gallinazos. Sobre la casa de don Francisco se vislumbra una mancha negra de gallinazos que voltejeaban sobre el techo y penetraban en las ventanas, saliendo después en cruentos combates como arrebatándose presas. Ahí dentro de la casa, en el rellano de la escalera, el cuerpo del doctor Sanguino pegajeando medio comido por los gallinazos, está
Más tarde, cuando Ventura desaprueba la aspiración de los Rogeles de casarse con sus hijas, estos raptan a María Victoria y no se sabe más de ella. Los que salen a buscarlo ven desde lejos una mancha de gallinazos. Ahí hay un moctecino, anuncia un peón, y así es, violada, asesinada, por la cruz de madera clavada en el sexo y rodeada por los gallinazos, encuentra a María Victoria. Ahora bien, entonces, los carniceros son los hombres, los caballeros sin carga, sin ruido, denunciar sus estropicios. Gallinazo, o gallina. Y cuando los guayacanes florecían, en Nelson escribía en paz, la narración de la guerra de Concho se cumple en el boscado del Guayabo y luego en un capítulo aparte, al día después de la batalla. La pampa continuaba llena de cadáveres. En algunos sitios la sangre estancada había formado charcos claramente visibles. Los gallinazos empezaban a ennegrecer las cercanías del llano. Se los veía acudir a prisa desde lejos, volaban sobre la pampa y luego se situaban a ramas de los árboles cercanos, esperando el momento propicio para empezar a devorar los cadáveres. El narrador traza un vínculo inmediato con los conchistas, que eligen como aves de rapina de madrugada a despojar a los cadáveres de los soldados leales de todo aquello que consideraban aún de algún valor. Atropellaban, exhibiendo una política jubilosa, iban y venían devolviendo cadáveres. La carona que buscaban eran monedas, anillos, dientes de oro y amalgrescos, sacas, pantalones o zapatos. Después arrojaban los cadáveres al río para que los llevase la corriente. Y entonces, dice el abuelo, los gallinazos volaban desde los árboles hacia los cadáveres, se paraban en ellos y empezaban a devorarlos. Es poco edificante, sin duda, la actuación de los revolucionarios, pero en complicidad con los gallinazos, limpia del paisaje, y sería típico censurar su comportamiento de carroñeros sin cuestionar la carnicería que perpetraron en la víspera. Los gallinazos regresan en la novela de Estudio en Paz cuando baja por el río Esmeraldas una lancha de la Cruz Roja con heridos del Guayabo y un sargento conchista manda matar a todos. Al día siguiente, dándose de golpes contra paredes del río, llegó la lancha a la ciudad. Los únicos guías eran los gallinazos que ennegrecían la lancha, disputándose la más informe y pestilencia a que habían quedado reducidos los médicos, los enfermeros, los tripulantes y los heridos. Tras esta nueva carnicería perpetrada por humanos, ahí está el nuevo de gallinazos, señalando lo que el narrador llama el más abominable crimen de los secuaces del coronel Carlos Concha Torres. Podría señalar, por último, que en la segunda parte de la novela, situada en la ciudad de Esmeraldas tras el fracaso de la revolución, el más repugnante y sórdido de los personajes es el intendente general de policía, don Gervasio Carabalí, que se conoce con un nombre no de carnicero, sino de carnicero. Carnicero es el carnal. En las cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara abundan también gallinas, están parados en el techo de zinc del lajarito donde Alfredo Valdeón lleva a su padre contagiado con la peste bubónica, y están ahí cuando se instala Alfredo a trabajar y vivir frente a un basurero rodeado de insectos, perros, chanchos, mendigos y gallinazos hediondos. Pero lo que me interesa destacar de esta novela es que los múltiples personajes del pueblo presentados al lector, cuyo destino se decidirá en la masacre del 15 de noviembre, destacan sobre los demás el que se llama Gallinazo Morales. Este sufre en su trabajo la crisis del cacao y pasará los días de espera, una historia imparable quizá a la de los gallinazos, a que llegue el embarque. Es un personaje entrañable, con una conciencia moral destacada, propia quizá de alguien aficionado Morales, que sigue en la preocupación por su amigo el ojo Becerra y en el sentimiento de culpa que lo asedia después de llevarlo a la manifestación y ver cómo lo mata. No es banal
que el gallinazo moral es un personaje tan valorado, que el sobrenombre sirve con dignificación popular llamada habitualmente dignificado. Tampoco es nada, por supuesto, que el encargado de dignificado en la literatura sea Joaquín Gallegos Lara. Y por último, gallinazo. Y vamos a la palabra guaraguao. Y aquí, me ayudó a pensar sobre esta palabra, porque a buscar sobre esta palabra. No existen las vías de aves de Ecuador, una especie llamada guaraguao. Ya hemos visto este nombre en el guaraguao con rojo, una ave parecida al gavilán, que de candidata se ha nombrado ave nacional de Puerto Rico. Se trata, en efecto, de una voz de origen caribe que proviene del taíno, cuyo uso está registrado por primera vez en la historia general de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, a mediados del siglo XVI. ¿Cómo llega la palabra a Joaquín Gallegos Lara, que lo utilizó para nombrar a lo que se suele llamar el gallinazo de Oviedo? ¿La habrá tomado de sus lecturas? Yo diría que no, y que era ya a finales de los años 20 una voz popular en la costa pacífica. Antonio Ubiño, en su recopilación de poesía popular, recoge una motiva del Guayas que dice: la culebra en el destino le persigue al guaranguá, así me persigue el negro, la del popular. Guaranguá puede que se me abrace con sueño, pero me quedo un sujeto masculino emparentándose con el ave carroñera y con el enigma de la mujer que viene del otro lado. Se trata, posiblemente, de una figuración de la muerte. Verdadero rey de los gallinazos. Según el conde de Buffon, que hablaba como siempre en cuestiones del Nuevo Mundo, de segunda mano, dependiendo de sus informantes y de un grabado, ya en el siglo XVIII se hablaba del rey de los buitres, era, decía, el ave más hermosa de este género. Pero a pesar de su aspecto, Buffon lo consideraba despreciable. Esta hermosa ave no es limpia, noble ni generosa, solo acomete a los animales débiles, no se alimenta más que de ratones, lagartos, culebras, hasta los excrementos de los animales y del hombre, así es que huele muy mal y ni aun los salvajes pueden comer su carne. Juan de Velasco llamó la atención a una característica de la ave que aprovecharía Gallegos Lara en su relato: los gallinazos más pequeños, negro, otra vez y rojo, decía, en las provincias frías y templadas son moros sin señor. Más en las calientes tienen su soberano, que no puede vivir sin un clima ardiente. Se llama el rey de los gallinazos y goza todos los fuegos de soberano. Mientras él come solo, ninguno se le acerca. Cuando está satisfecho, se aparta para que coma sus vasallos. Y aunque estos hayan acabado, ninguno levanta el vuelo hasta que no lo haga su rey, a quien siguen todos. Y Humboldt lo comunica. He visto a veces, dice, en América tropical, 70 o 80 gallinazos agrupados alrededor de un buen muerto. Y puedo confirmar como testigo ocular el hecho que los ornitólogos aposten dudas sin razón a saber que la aparición de un solo grupo real, siquiera no sea estable de mayor tamaño que los gallinazos, basta para ilusionar a toda la bandada de ellos. Nunca se trata de combate. Los gallinazos se acercan al aparecer repentinamente el Stratorhynchus baja de antiguo porte y brillante plumaje. Así vemos al guardabar en el relato de este nombre, ahuyentando primero a los asesinos y luego a todos los gallinazos, incluso a otro de su misma especie, que se atrevieron a acercarse al cadáver de su querido amo. Era, dice el cuento naturalmente, un capitán de gallinazos, y aunque no se le nombre como gallinazo rey, y se llamativo que cuando Chancho Rengo, la especie de hombre, huraño que vivía solos en el bosque con una escopeta y un buitre, salía a disparar con las garras, el guaraguao volaba y desde media poco las traía en las garras con un gerifalte. Así funciona en distintos planos. Tanto el guaraguao como el gerifalte, sobre todo los ejemplares más llamativos de esta última especie, deslumbran por la blancura de su imagen. El gerifalte, además, es un ave asociado a la realeza. En la Edad Media, el ave del rey,
y a veces inconcebible que alguien que no fuese noble lo llevara en el culto. Hablar de nobleza en relación con un Winton o con un personaje como Chacho Reino puede parecer absurdo, pero hay una admiración propia de medio medieval en el comportamiento del Guarabá, al que encuentra 8 días más tarde terriblemente flaco, hueso y pluma muerto junto al cadáver de Chacho Reino, que está podrido y comido de gusanos y hormigas, permite la huella de un sol inmortal. Por último, el que tenemos en el grano es un Guarabá, por supuesto, desnaturalizado, que al renunciar a sus costumbres de caronero se porta como ave de tertolín para recoger las garras y a la hora de defender el honor de Chacho Reino no tiene ningún problema en dejar las vidas. Y por último, el Guarabá es escribí hace poco a María Campana, que desde 1996 dirige y coordina desde Barcelona la revista Guarabá. Tanto en el número inaugural como en otros posteriores se ha reproducido el cuento de Gallegos Lara, cuya presencia resuena así fuera de letra, Ecuador, dentro y más allá de España. Le contestó María diciendo que el relato le parecía una pequeña obra maestra y que le fascina la resonante simbólica de ese ave personaje que es el que huele de más lejos la podredumbre del relato y muestra tanta lealtad en la defensa de su amigo. Se trata sin duda de una razón singular y que Gallinazo fue convertido en espectro de compañía. Me parece que Gallegos Lara se ha inspirado muy posiblemente en las palabras de Humboldt, que apuntó que una singularidad muy notable es que el hombre real, cuando se le cría desde muy joven, tiene tanta adhesión a su alma que los viajes sigue al carruaje de este, volando por las praderas en el curso de muchas lenguas. Pero pensemos en otra cosa, en el Guarabá del relato, ese buitre desnaturalizado que ha forjado una relación insólita con el ser de otra especie que lo lleva por la selva en su honor. No es una libre imagen del propio Gallegos Lara, el intelectual Gallegos Lara, alguien capaz como nadie de percibir la podredumbre social de su país, que salió de la burbuja elitista del campo intelectual para establecer un contacto fraternal con otra clase social y que estaba dispuesto a pelear en defensa de la clase trabajadora a pesar de las masacres. Estaba acostumbrado, por último, a ser llevado por las calles de Guayaquil sobre los hombros de Juan de la Córdoba. Bueno, primero creo que toca felicitar y agradecer a Neil Vince por esta magnífica exposición que además refleja una profunda investigación sobre no solo la literatura hispanoamericana y universal en relación con nuestras aves, sino también ecuatoriana. Pues muchísimas gracias, Neil. Desde luego te comprometo a que este trabajo sea editado en las memorias de nuestra academia en 2023 junto con el discurso de Álvaro. Bueno, en este punto siguiente tenemos la entrega al recipiendario, como se llama, de la medalla y diploma de rigor. Se encarga de eso nuestro subdirector encargado de la dirección, el doctor Fabián Corral. Bueno, hablar, pero antes permítanme leer el texto del diploma. Dice: la Academia Ecuatoriana de la Lengua, correspondiente de la Real Española, en reconocimiento de los méritos literarios, lingüísticos y docentes desplegados a lo largo de su fecunda vida y llamados atributos personales y cívicos que distinguen a don Neil Robertson Edwin Vince, decidió designarle académico honorario, nombramiento que será efectivo en sesión pública y solemne convocada especialmente para el efecto. A fin de dejar constancia de lo antedicho, se expide este diploma autorizado con las firmas y sello de rigor. Quito, a 12 de octubre de 2023, doctora Susana Cordero de Espinosa, directora, embajador Francisco Piñarandi, secretario.
Bueno, le agradecemos muchísimo su presencia y luego les invitamos a una copa de vino que además